Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a esta respectiva práctica de laboratorio. En esta oportunidad vamos a desarrollar el laboratorio número 1 del cómputo 2. Anteriormente habíamos abarcado ya los primeros métodos estadísticos descriptivos, tablas de clases y frecuencias y representaciones gráficas. Bienvenidos a este laboratorio. Siempre el fundamento es sobre el uso y manejo de los programas estadísticos Excel, SPSS e Infostat. Vean, este documento es la planificación del curso que se les facilitó al inicio. Como decía Albert Einstein, locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, para poder obtener diferentes resultados hay que hacer las cosas de manera diferente. Y en esta oportunidad, producto de esta pandemia, bueno, como docentes tenemos que buscar diferentes alternativas que sean las más viables para ustedes y que se garantice la mejor formación. En este caso, específicamente en el área de estadística. Según la planificación, vean ustedes, juntamente con el licenciado Wilmar les damos la bienvenida. Si ustedes revisan la planificación, se direccionan a la página 9. Están los contenidos que se están desarrollando en el curso. Ya abarcamos los conceptos básicos de estadística, el método científico, teoría del muestreo, tamaño de muestra, tablas de clases y frecuencias y representación gráfica. Hasta este contenido se les evaluaría en la respectiva prueba o respectivo examen parcial. Cómputo 2, ya abarcamos las medidas de tendencia central y en esta semana las medidas de dispersión. Hasta aquí vamos a abarcar en este laboratorio. ¿El que necesita usted para poder desarrollar este laboratorio? Tener instalado en su computadora los programas estadísticos SPSS Infostat, ¿de acuerdo? Y disponer de una computadora. Aquellos que no disponen de este recurso, bueno, allí va a quedar el material didáctico que es el video. Luego ustedes pueden ver el video y ejecutar los respectivos métodos estadísticos. Vamos de la mano con los contenidos teóricos. Bien, anteriormente abarcamos este contenido, las tablas de clases y frecuencias. Veíamos que la estadística descriptiva principalmente lo que nos permite es resumir y describir el comportamiento de una serie estadística o de una variable en estudio. Veíamos las tablas de clases y frecuencias que nos permiten poder resumir ese conjunto de variables, facilitándonos su análisis. Como les mencionaba, la estadística descriptiva se fundamenta en describir y resumir. Ese es el propósito de la estadística descriptiva. Anteriormente habíamos abordado ya lo que eran las tablas de clases y frecuencias, los elementos de una tabla de clases y frecuencias, las clases, la frecuencia absoluta, relativa, acumulada, ascendente, acumulada, descendente y el punto medio. Y habíamos ejecutado este procedimiento con los respectivos programas estadísticos. Importante, lo siguiente. Estamos dentro del nivel de investigación descriptivo y lo que buscamos es describir.
Y dentro del nivel descriptivo se buscan diferentes propósitos. En este caso, el propósito que buscamos nosotros es describir ese comportamiento de las variables en estudio. La estadística veíamos que se divide en descriptiva y estadística inferencial. Ahorita estamos con la rama de la estadística descriptiva. Importante para el uso de los programas estadísticos y para la elaboración de las bases de datos es que usted domine el lenguaje de las variables. Habíamos visto que las variables se dividen en categóricas o cualitativas, que son las nominales y ordinales, y las variables numéricas o cuantitativas, que son las continuas y discretas. Y estas tienen respectivas escalas de medición. Y esto es básico para que usted identifique qué tipo de método estadístico aplicar. Se lo va a determinar la variable. Para las variables cualitativas o categóricas, como por ejemplo el sexo, el color de los ojos, en el área agrícola podemos decir la forma del fruto, la forma de la hoja, el color del fruto, la textura, variables categóricas o cualitativas. Cuando la variable es categórica o cualitativa, el método estadístico descriptivo que se aplica son las frecuencias absolutas o relativas. Si la variable es numérica, el método estadístico que se aplica puede ser las medidas de tendencia central o las medidas de dispersión. Esto es importante, dependiendo de los tipos de variables, así son los métodos estadísticos que usted va a aplicar. Esto lo abordábamos anteriormente. También en el laboratorio anterior abarcamos lo referente a las representaciones gráficas. Y el tipo de variable le orienta a usted cuál es el gráfico que va a utilizar. Cuando estamos ante variables continuas, las mejores alternativas gráficas son los histogramas, polígono de frecuencias o el gráfico de ojivas. Variables continuas, por ejemplo el peso, la talla, la altura, el diámetro, entre otras. Y cuando las variables son discretas o cualitativas, discretas, por ejemplo el número de vacas, número de frutos, el número de miembros del grupo familiar, entre otras, y son cualitativas, usted puede utilizar cualquiera de estas representaciones gráficas si las variables son discretas o cualitativas. El gráfico de barras, el gráfico de líneas, el gráfico de pastel, el gráfico polar, el pictograma. Usted va a utilizar el gráfico con el que se le facilite interpretar la variable en estudio. Ese es el gráfico que usted va a utilizar. Por ejemplo, si la variable solo posee máximo 4 categorías, usted puede utilizar un diagrama de pastel o gráfico de pastel. Pero si la variable es superior a 4 categorías, el gráfico idóneo es el gráfico de barras. Una vez aclarado eso, procedemos a el uso de los programas estadísticos. En este caso vamos a utilizar el programa SPSS. Luego les voy a generar otro video para que no sean muy largos. Les voy a generar otro donde hacemos el análisis con Infostat. Bien, entonces procedan a abrir la base de datos que ya les facilité. Primero la guía. Esta es la guía del laboratorio, es la guía que utilizamos en el laboratorio anterior con los datos de sus compañeros de agroindustria. Esta guía, para aclarar, solo es por cuestiones didácticas, usted no la va a enviar, no es tarea, solo para que practique.
Importante, los materiales que les subí anteriormente de los contenidos teóricos pueden irlo realizando con los programas estadísticos para verificar. La introducción de la importancia del uso del programa estadístico, los objetivos que buscamos, que usted aplique los métodos estadísticos descriptivos. Al finalizar este laboratorio esté usted en esa capacidad, tanto las tablas de clases y frecuencias, representaciones gráficas, de igual manera que usted aplique los métodos estadísticos descriptivos, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Al terminar este laboratorio utilizando los diferentes programas estadísticos, y por último que usted estos métodos estadísticos abordados en el laboratorio los pueda ejecutar ya cuando esté trabajando con su base de datos. Importante, jóvenes, y para que quede esto bien claro, con su trabajo de investigación, aparte de que les voy a hacer un taller del análisis de datos para el caso del proyecto, ustedes van a decidir cuál programa utilizar. Ustedes pueden decir, vamos a trabajar con SPSS, se trabajaría con SPSS. Otro grupo puede decir, nosotros vamos a trabajar solo con Infostat, pueden trabajar con Infostat. Y otro grupo puede decir, bueno, a mí me gustan los gráficos que generamos con Excel. Puede trabajar tanto con Excel y con SPSS, o con Excel y con Infostat. Es válido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, SPSS me genera mejor las tablas de clases y frecuencias. Más adelante vamos a abordar otros contenidos como lo que es la prueba de T, Chi, el análisis de regresión lineal. Me lo da mejor SPSS, ¿de acuerdo? Pero si a usted le gusta más Infostat, puede utilizar Infostat también. Pero usted tiene que definir bien con su equipo de trabajo, vamos a utilizar SPSS y para los gráficos Excel, o vamos a utilizar Infostat y para los gráficos Excel, o puede utilizar solo el programa estadístico, sea SPSS o Infostat. Bien. Instrucciones: desarrolle los siguientes casos en forma ordenada, lógica y sistematizada. Vean, es el caso que desarrollamos con agroindustria. Se realizará un estudio donde se busca caracterizar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura estadística en la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador. Vean, el enunciado es importante para el momento de concluir. En el año 2020. Según el marco muestral o listado, son 29 estudiantes. De esos 29 estudiantes se les hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia, y esta fue la muestra. Estos números de carnet fueron la muestra, y aquí está ya la información recolectada de ellos. Se le hace como preguntas. Parte 1. Con la información de sus compañeros y la instrucción del docente, construye la respectiva base de datos. Esto ya lo hicimos. Bueno, aquí nos dice que utilicemos Excel. Esto lo pueden agregar ustedes, no está en su guía. Utilizando Excel, por ejemplo. Excel, utilizando SPSS y luego utilizando Infostat. Vean, ustedes, como les he mencionado anteriormente, van a utilizar un solo programa, por ejemplo SPSS, en su trabajo, que eso se lo voy a explicar ya en el taller. Bien, lo que me gusta principalmente, trabajamos en Excel y luego copiamos esas bases de datos y las pegamos en SPSS o Infostat. En Excel, la base de datos que generamos anteriormente con ustedes, aquí está, esta fue la base de datos que generamos en el laboratorio anterior. Aquí está en Excel, ustedes le pueden dar colores. Por ejemplo, aquí le puedo dar algún fondo, algún color que tenga, que sea agradable. Y esto yo lo puedo copiar y pegarlo, o puedo hacer una captura para que me salga lo que es la hoja de Excel. Ustedes pueden hacer una captura de pantalla, que es lo que se les pide en ese apartado, y pegarlo. Procedemos a pegarlo y aquí está la base de datos utilizando Excel.
¿de acuerdo? Utilizando Excel. Luego, de igual manera, ya habíamos elaborado esta base de datos para utilizando SPSS. Habíamos visto los principios. Nos trasladamos, abrimos la base de datos de SPSS. Vean, esta es la que generamos anteriormente. Allí la tienen también en el grupo. Y procedemos a hacer una captura de pantalla. Veíamos que SPSS se divide en dos pestañas, vista de variables. En vista de variables, cada fila me representa cada una de las variables en estudio y cada columna los atributos de cada una de esas variables. Y en vista de datos, cada fila me representa a cada una de esas personas, plantas o animales en estudio, y las columnas todas las variables en estudio, las variables que me interesa investigar de esa persona, de esa planta, de ese animal. Entonces lo que hacemos es, de igual manera, hacemos una captura. Copiamos y pegamos. Esto siguiendo el orden de la guía. Aquí está ya, pero este es para vista de datos, lo vamos a quitar. Ese es para vista de variables, perdón. Nos venimos, vista de variables. La captura usted la tiene que hacer de manera que le salga toda la pantalla. También que es la ventana vista de variables. Y luego, como SPSS nos genera dos pestañas, nos regresamos, nos trasladamos a vista de datos y hacemos también esta captura. Así garantizamos la base de datos completa. Y ahí está la base de datos con SPSS, con Excel, con SPSS. Y luego me pide la base de datos con Infostat. En el caso de Infostat, yo puedo abrir, procedemos a abrir el programa de Infostat. Vean ustedes que la base de datos la puede generar usted directamente desde el programa, sea SPSS o Infostat, o la crea en Excel y luego la copia y la pega en los respectivos programas estadísticos. Ahorita estoy abriendo Infostat. Una vez abierto Infostat, damos clic izquierdo en archivo, luego clic izquierdo en nueva tabla. Automáticamente nos ha generado la nueva tabla. Luego damos clic derecho en la columna 1 previo. Nos venimos al documento de Excel, copiamos la base de datos de Excel, seleccionando todo, clic derecho, copiar. Luego nos venimos a Infostat, nos ubicamos en la columna 1, clic derecho y damos clic en la opción pegar incluyendo nombre de columna. Y vean que ahí está ya automáticamente la base de datos. Luego hacemos una captura y la trasladamos a la guía. Y aquí abarcamos la primera parte y aquí está la base de datos según el programa estadístico Infostat. ¿De acuerdo? Vean, Excel, SPSS e Infostat. Ok, luego nos pide, esto ya lo abarcamos anteriormente en la parte 2, que ejecutemos las tablas de clases y frecuencias y las representaciones gráficas. ¿De acuerdo? Utilizando SPSS, utilizando Infostat. Entonces aquí le vamos a insertar el título, tablas de clases y frecuencias. Aquí, así como lo estoy haciendo, hágalo usted. Y luego vamos a copiar esto mismo. Y ya no le vamos a dejar tablas de clases y frecuencias, le vamos a cambiar por representaciones gráficas. Utilizando SPSS y utilizando Infostat. ¿De acuerdo? Bien, ahorita estamos con SPSS. Esto ya lo abarcamos anteriormente y también en la teoría. Luego, en la parte 3 nos pide
aplicar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Veamos, ahorita solo con SPSS. Luego voy a hacer un video para Infostat. Ok, nos trasladamos a la base de datos. Anteriormente habíamos visto la variable sexo. Las tablas de clases y frecuencias, veamos. Clic en analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Vean, esa es la lógica, ese es el algoritmo. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Y en frecuencias, en este caso, SPSS nos genera esta ventana donde están todas las variables en estudio. Usted tiene que trasladar a esta ventana en blanco la variable que va a analizar, por ejemplo, el sexo. Y en este caso vamos a generar la tablita de clases y frecuencias. Ya está seleccionada, damos clic en aceptar. Esto lo abordamos anteriormente, en el laboratorio anterior. Esto es por cuestiones de repaso. Aquí está, vean la tablita de frecuencias, la copiamos. Clic derecho, copiar, nos venimos a la guía y pegar. Ahorita vamos a hacer el análisis solo para la variable sexo. Luego que usted ya tiene esta tablita, usted puede editar el formato, por ejemplo, al centro, todos los bordes, y vean, ya se ve diferente. Puedo darle a esto un color negrito y ya se ve mejor. Luego usted tiene que citar según las normas y IICAS. Las normas de redacción IICA, fuente, y aquí tiene que usted darle todo el formato respectivo. En este caso hablamos de un cuadro número 1, y luego hay que ingresar el título y luego la fuente. Luego de eso usted tiene que interpretarlo, tiene que interpretar esta tablita. Interpretación. Comienza a interpretar la tablita, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la interpretación de esta tabla de clases y frecuencias? Vean, en esta tabla de clases y frecuencias, esto de porcentaje válido y porcentaje acumulado lo podemos eliminar si queremos. Estos dos elementos los podemos eliminar y dejar solo lo que es la frecuencia, lo que aparece solo como frecuencia, que es la frecuencia absoluta, y lo que es porcentaje, que ustedes ya saben que es la frecuencia relativa. Vean, ahí está. Entonces, veamos con la frecuencia absoluta. Interpretemos la frecuencia absoluta. Se puede hacer una sola interpretación, por ejemplo. De los 10 estudiantes, vean, podemos retomar el enunciado para que quede bien planteada esa interpretación. De la carrera de Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura Estadística, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad del Salvador, lo voy a copiar y lo voy a pegar. De los 10 estudiantes de la carrera, vean, aquí le podemos cambiar el formato. Ya esto es cuestión de maquillaje. Le podemos dejar Arial 11, por ejemplo. De los 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial que cursan la asignatura Estadística en la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad del Salvador, aquí le falta redacción. Vean, de los 10 estudiantes de la carrera Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura Estadística, en este caso tendría que ser de los 10 estudiantes de la carrera Ingeniería Agroindustrial que se les, vamos a ver, sería desde el inicio, desde aquí, de los 10 estudiantes de la carrera Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura Estadística en la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Salvador. De los 10 estudiantes de la carrera Ingeniería Agroindustrial que se les midió la variable sexo, coma, podemos retomar. Vean que esto tiene que ver uno donde quede mejor redactado. De los 10 estudiantes de la carrera Ingeniería Agroindustrial
vamos a verificar si le quitamos esto aquí de los 10 estudiantes que se les midió la variable sexo de la no. Vamos a ver, de los 10 estudiantes de la carrera Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura estadística en la Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de El Salvador, coma, que se les midió la variable sexo. Vean, esto es importante, buscar una correcta ubicación. De los 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura estadística en la Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de El Salvador, coma, que se les midió la variable sexo, podemos dejarlo aquí, o de los 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura estadística que se les midió la variable sexo en la Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de El Salvador. Hoy sí, ya mejoró la redacción. 4 de ellos respondieron que su sexo es masculino y 6 manifestaron que son femeninos. Vean, y esa es la forma correcta de interpretar. De los 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura estadística que se les midió la variable sexo en la Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de El Salvador, 4 de ellos respondieron que su sexo es masculino y 6 manifestaron que son femeninos o que su sexo es femenino. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera para la frecuencia relativa, lo único que en términos de porcentajes. Bien, esto lo habíamos abordado anteriormente. Veamos para la representación gráfica. Ahorita estamos solo utilizando SPSS. Veamos, nos trasladamos, dejemos Infostat para luego, para el otro video. Las representaciones gráficas. De igual manera, nos trasladamos a SPSS, dar clic en analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, desactivamos lo que es mostrar tablas de frecuencias, aceptar, ya lo desactivamos, ya no aparece el chequecito, y luego nos direccionamos a gráficos. En gráficos, como les manifestaba en el laboratorio anterior, SPSS nos da estas opciones. El gráfico de barras, cuando la variable es categórica y tiene más de 4 categorías. El gráfico circular o de pastel cuando es cualitativa o es discreta y tiene de 4 o menos de 4 categorías. Y el histograma cuando la variable es numérica o cuantitativa. En este caso, como es la variable sexo y estamos con las representaciones gráficas para esta variable, el mejor gráfico sería el circular porque solo tiene 2 categorías, masculino y femenino. Cuando yo le di clic en gráficos, se me activaron estas dos opciones, frecuencias y porcentajes. Nosotros seleccionamos porcentajes, luego dar clic en continuar y clic en aceptar. Y vean, está procesando para generar el respectivo gráfico. Esperamos en lo que está procesando y ahí está, vean. Usted da doble clic izquierdo sobre este gráfico. Al dar doble clic izquierdo, SPSS genera una especie de ventana. Y en esa ventana, aquí la está generando, esta ventana. En esta ventana usted puede modificar. Por ejemplo, yo quiero que me aparezcan aquí los porcentajes. Ya me dice solo por defecto, automáticamente el programa me dice, según los colores, que el color azul es para masculino y verde femenino. Solo con ver las porciones, usted ya puede interpretar este gráfico y manifestar que la mayoría de los estudiantes de agroindustria tienen sexo femenino y en menor proporción los varones o de sexo masculino. Vean, si le doy clic en esta pestañita,
activamos esta pestañita que se llama modo de etiquetas de datos con clic izquierdo, luego le damos clic a cada porción, vean lo que sucede. Nos inserta los porcentajes y a esto facilita lo que es el análisis. Luego nos regresamos y la desactivamos. ¿Okay? Luego usted, voy a desactivar Infostat porque se me está poniendo lenta la máquina. Lo vamos a cerrar, luego lo vamos a abrir ya en el otro video propio de Infostat. No lo queremos guardar. Bien, vean, si ustedes a este mismo gráfico de esta pestaña le dan doble clic, nos habilita SPSS, habilita esta otra ventana y aquí ustedes pueden modificar el color, un color que sea de mejor visibilidad, un color que sea de mejor visibilidad. Por ejemplo, este fondo verde, en lugar de darle verde, yo le puedo dar, vean, me vengo aquí a relleno y borde. Está cargando ahorita, está algo lenta la máquina, como que se está sobrecalentando, ya quiere descanso también. Pero es aquí en relleno, tenemos que habilitarle la opción de relleno. Dar doble clic sobre la porción que se quiere modificar. Ahí está procesando, vamos a esperar que procese. Posiblemente en su máquina lo haga en menor tiempo. Lo vamos a cerrar, vamos a intentar de nuevo. Aquí nos habilita lo que es la respectiva pestaña. Aquí ustedes pueden modificarle, pasarlo a efectos 3D si ustedes quieren, de acuerdo, si lo quieren dejar original lo dejan así. Y en relleno y bordes, lo que les estaba manifestando, se da clic en la porción que se quiere modificar y esperamos que esta ventana nos responda para poderle cambiar el color. Esto es solo el borde, pero yo no es el borde lo que quiero cambiar. Lo que quiero cambiar es el relleno. Vean, ahí ya lo activé, hay que dar doble clic así con autoridad. Y yo, por ejemplo, le puedo dar este color y aplicar. Vean, ya se ve diferente el gráfico y así ustedes le pueden cambiar el color. Lo cerramos y automáticamente ya nos aparece aquí en el visor de resultados. Le damos clic derecho, copiar y lo trasladamos a la guía. Y ahí está el gráfico. Luego lo redimensionamos. Se redimensiona ubicándose, luego selecciona el gráfico y con el cursor usted comienza a reducirle el tamaño. Esa es la forma correcta de redimensionar para no distorsionar el gráfico. Y luego procedemos a interpretarlo. Pero a este gráfico aquí igual le falta el título. Aquí en el programa usted le puede, al dar doble clic, usted le puede modificar el título aquí. De acuerdo, aquí está, usted le puede cambiar el título, gráfico número 1, la fuente también, aquí hay que incorporarle la fuente, respetando las normas, y aquí gráfico número 1 y luego el título del gráfico. Luego proceder a interpretarlo. Es la misma interpretación, exactamente la misma interpretación. Lo único que hay que hacer referencia que según el gráfico 1, como lo expresamos en porcentajes,
le cambiamos y le dejamos del 100%, del 100%, del 100% de los estudiantes de la carrera Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura estadística que se les midió la variable sexo en la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador, el 40% de ellos respondieron que su sexo es masculino y el 60% manifestaron que son femeninos. ¿Vean? Solo lo pasamos como que si es frecuencia relativa. Y así se generan los gráficos utilizando SPSS. Esto lo habíamos visto ya en el laboratorio anterior. También para una variable cuantitativa, cómo se genera el gráfico. ¿Qué pasa si utilizamos Excel? Agreguemos aquí utilizando Excel. Generalmente los gráficos quedan mejor en Excel, pero ¿cómo lo va a generar? Si se recuerdan, anteriormente generamos esta tablita de las frecuencias con el programa SPSS. Entonces, seleccionamos esta tablita, la copiamos y nos venimos a Excel. Esta es la base de datos de Excel. Pegamos esa tablita de frecuencia, que es la que generamos con SPSS. Luego seleccionamos solo las muy categorías. Vean, masculino, femenino y la frecuencia absoluta, por ejemplo. Nos venimos a insertar el gráfico circular porque son dos categorías, el más sencillo de ellos. Y vean, y aquí está el gráfico con Excel. Luego, con este gráfico de Excel, ustedes lo pueden modificar. Por ejemplo, veamos esta opción, da los porcentajes, se ve mejor esta opción, vean. Luego, de igual manera, hay que dar el título del gráfico. Hay que ingresar este título del gráfico, por ejemplo, gráfico número 1, sexo de los encuestados. Ahí está ya con el título. Ustedes le pueden cambiar el tamaño a esa fuente si consideran que está demasiado grande. Luego, aquí tenemos este gráfico. Ustedes al dar doble clic sobre esta ventana, Excel les genera esta otra ventana. Con esta ventana ustedes pueden cambiarle, hacerle modificaciones al gráfico. Por ejemplo, el color, si yo le quiero cambiar el color, se le doy clic sobre uno de las porciones, me vengo por ejemplo a color de borde, vamos a ver, relleno, y le podemos cambiar el relleno. Por ejemplo, vean, un color moradito, y se lo cambia todo, pero yo lo quiero cambiar solo por porción. Entonces damos doble clic en la porción, nos venimos a relleno, solo esta porción. Por ejemplo, si le doy rojo, vean, y allí uno va jugando con los colores. Luego le puedo cambiar lo que es la categoría en inicio. Puedo cambiarle a color blanco, le puedo cambiar el tamaño y ahí está el gráfico. Si ustedes ven, luego lo copiamos y lo llevamos para la guía. Los gráficos en SPSS, que no está para nada mal, y vean el gráfico en Excel, se ve mucho mejor en Excel. Entonces los gráficos de su trabajo de investigación ustedes pueden optar por generarlos en Excel. Sin embargo, importante que para generar el gráfico yo lo hice con la tablita de frecuencias que había generado con SPSS. Entonces, usted hace uso de SPSS, genera la tablita de frecuencias, la inserta en Excel y luego inserta el gráfico en Excel. Y de esta manera generamos el gráfico. De igual manera para las variables cuantitativas. Lo único que en este caso trabajamos con los promedios. ¿De acuerdo? Bien, esto es para tablas de clases y frecuencias y representaciones gráficas con SPSS. Pero la semana anterior y en esta abarcamos otros dos contenidos y uno de ellos corresponde a las medidas de tendencia central. Procedo a abrir ese contenido teórico
medidas de tendencia central. Y vean que dentro de las medidas de tendencia central, ¿cuál es el propósito? Como lo veíamos con las tablas de clases y frecuencia, es describir, resumir y describir la información. En sí, las medidas de tendencia central, ¿en qué consisten? Las medidas de tendencia central son esos datos que representan el comportamiento común o central de una población. Y dentro de las principales medidas de tendencia central están la media aritmética, la mediana y la moda. De esas tres, la más utilizada en investigación científica es la media aritmética. Vean, la media aritmética, que es ese dato que mejor representa la serie estadística en estudio a la variable en estudio. Esa es la media aritmética. Si se recuerdan, el punto medio es sinónimo de media aritmética. Entonces, está la expresión para una serie simple que usted suma todos los valores y luego los divide entre el número total de valores. Y para una serie agrupada utiliza las frecuencias absolutas, la suma algebraica de cada frecuencia por su punto medio dividido entre el total de elementos. Y esa es la media aritmética, el dato que mejor representa a la variable en estudio. Otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana es el dato que divide en dos partes iguales a un conjunto de valores de una variable en estudio. La mediana representa esa parte central. Cuando la serie es impar, usted ordena los datos en forma creciente y la mediana es la que ocupa la parte central. Cuando una serie estadística es par, usted considera los dos elementos que ocupan la parte central y luego hace un promedio de ellos dos y así genera la mediana. Cuando hablamos de la mediana para una muestra, su representación es con la X y este símbolo que es como una especie de S. Y cuando se trabaja con la mediana para una población, se ocupa este símbolo que es una especie de U que se llama mu y siempre con la S en la parte superior. ¿De acuerdo? Y aquí está la expresión algebraica de cómo determinar la mediana para una serie agrupada. Entonces la mediana es esa medida de tendencia central que ocupa la parte central. De manera que el 50% de los datos, están abajo de la mediana y el otro 50% están arriba o superiores a la mediana. Divide la serie estadística en dos partes iguales. Esa es la mediana. Luego tenemos el dato que más se repite, que es la moda. Y esa es la tercera medida de tendencia central. La moda es ese dato más frecuente o que más se repite. Por ejemplo, en una serie estadística, en este caso, si fuera este el caso, tenemos x sub 1, 2, 4, x sub 1. X sub 1 se repite dos veces. Esa sería la moda. Si tuviéramos x sub 2 también repitiéndose dos veces, esta fuera una serie bimodal y tuviera dos modas, o puede ser trimodal también, dependiendo de el número de veces que se repitan los elementos. Y aquí está cómo se determina la moda para una serie agrupada, es decir, utilizando tablas de clases y frecuencias. Bien, también dentro de las medidas para poder analizar el comportamiento de una variable existen medidas de posición. Por ejemplo, cuando hablamos de la media aritmética, estrictamente nos referimos al promedio. ¿Okay? Yo quiero conocer el promedio. ¿Cómo es el promedio de esa variable? ¿Cuál es el promedio, por ejemplo, el promedio del peso en los estudiantes de agroindustria? Por decir así. O cuando hablamos de la mediana, ¿cuál es ese dato, ese peso que me divide
a los estudiantes de agroindustria en cuanto, por ejemplo, ese peso que me divide a los estudiantes de agroindustria en el 50% abajo y el 50% arriba de él, y esa sería la mediana, me divide en dos partes iguales. Y luego, por ejemplo, el peso que más se repite, el más frecuente, sería la moda. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir, bueno, el 25% de los estudiantes, ¿cuál es su peso? O el 75% de ellos, ¿cuál es su peso? Para ello se utilizan las medidas de posición. Las medidas de posición o medidas de localización son esos datos que permiten conocer la posición relativa. La posición relativa de los valores. Por ejemplo, si yo quiero saber de los 29 estudiantes de agroindustria, cuál es el peso del 75% de ellos. Entonces, para ello hay que aplicar las medidas de posición. Y dentro de las principales medidas de posición están los percentiles. Los percentiles dividen el conjunto total, el número total de elementos, en 100 partes iguales. Y esta es la fórmula para encontrar la posición o localización. Los deciles dividen la serie estadística o el conjunto de elementos en 10 partes iguales. Y los cuartiles, que es la tercera medida de posición o localización de mayor uso, divide la serie estadística en 4 partes iguales. Bien, con esta introducción teórica procedemos al desarrollo de la guía. Estamos con SPSS. Veamos, en la parte 3 de su guía dice: una vez construida la base de datos, proceda a la aplicación de los métodos estadísticos, medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ok, en cuanto a las medidas de dispersión, si verificamos con respecto a las medidas de dispersión, que es el contenido que se abarcó esta semana, las medidas de tendencia central me dicen ese comportamiento central de los datos. ¿Cómo es ese comportamiento de los datos? El comportamiento común o central de esos datos. Las medidas de dispersión, estas son las que me sirven para validar la investigación, si esa investigación es confiable. Por lo tanto, las medidas de dispersión son los datos que representan el grado de dispersión o de variación o desviación de los valores con respecto a la parte central. En este caso, principalmente nos referimos al promedio. ¿Cómo se alejan los datos o se dispersan del promedio? Y dentro de las medidas de dispersión está el rango o amplitud, la desviación media, la varianza y la más utilizada en investigación científica, la desviación típica o desviación estándar. Y luego el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, se obtiene dividiendo la desviación típica o desviación estándar entre la media aritmética y luego eso se multiplica por 100. Importante, si el coeficiente de variación se encuentra entre 0 a menos 10, la investigación es altamente confiable. Si se encuentra entre 10 a menos 20 es de bastante confiabilidad. Si se encuentra entre 20 a menos 30 es de poca confiabilidad. De 30 a menos 40 es de dudosa confiabilidad y mayor a 40 no es confiable. Se tiene que repetir el estudio. Se recomienda que ese coeficiente de variación por lo menos circule entre 10 y 20 para que sea confiable una investigación. Ok, con esa inducción procedemos a ejecutar las medidas de tendencia central y de dispersión con SPSS. Nos trasladamos a la base de datos. Seguimos el mismo procedimiento, clic en analizar, luego estadísticos descriptivos y luego frecuencias, dar clic en frecuencias.
La variable sexo, a esta variable es una variable cualitativa, y a las variables cualitativas solo se le aplican las tablas de clases y frecuencias y representaciones gráficas. Las medidas de tendencia central y de dispersión se aplican para variables cuantitativas. Por lo tanto, regresamos esa variable al menú de variables, y en este caso vamos a trabajar para una variable cuantitativa. Ejemplo, el peso. El peso de los estudiantes de agroindustria, trasladamos esta variable. Esta variable sí es una variable cuantitativa. Como es una variable cuantitativa, le podemos aplicar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Eso es importante, y es lo que veíamos en esta lámina. Vean, para las variables cualitativas o categóricas, tablas de clases y frecuencias o representaciones gráficas. Para las variables numéricas, las medidas de tendencia central y dispersión, y también representaciones gráficas. Y ya sabemos que las representaciones gráficas para las variables numéricas son, si son continuas, el histograma y polígonos de frecuencia. Nos direccionamos de nuevo a la base de datos. El peso, ya desactivamos la tabla de frecuencia porque no es el método que se va a aplicar, y luego dar clic en el menú estadísticos. Damos clic en estadísticos y vean, SPSS nos genera esta ventana. En esta ventana están las medidas de tendencia central, como la media aritmética, la mediana, la moda. Están las medidas de posición o localización. Por ejemplo, los percentiles, podemos nosotros decidir qué percentil poder calcular, y también las medidas de dispersión, como la desviación estándar, la varianza, el rango máximo, mínimo, que se pueden estimar. Ok, en este caso vamos a aplicar solo las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y la moda. Luego que hemos seleccionado las medidas de tendencia central, dar clic en continuar y aceptar. SPSS está procesando. Como no desactivamos el gráfico, nos generó el gráfico. Quiere decir que lo correcto era lo siguiente: analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Nos venimos a gráfico y dar la opción ninguno y luego continuar. Y en estadístico ya seleccionamos lo que queremos, que es la media, mediana y moda. Continuar y aceptar. Y vean, es esta tablita. Aquí está la gran ciencia. Damos clic derecho, copiar, y luego la pegamos. Aquí ustedes la pueden modificar. Vean, aquí está la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, el peso promedio de los estudiantes de agroindustria es de 144.20 libras. El 50% de los pesos de los estudiantes de agroindustria están por debajo de 151 libras, que eso me dice la mediana, y el otro 50% están por arriba de 151 libras. El peso que más se repite en los estudiantes de agroindustria es de 162 libras. Y eso es lo que me dicen las medidas de tendencia central. Ven que es sencillo utilizando los programas estadísticos. La media, mediana y la moda. Esto trabajando la variable tal como ha sido registrada, ¿de acuerdo? Sin estructurar las clases. Ya para una serie agrupada casi tendría que coincidir, la variación tendría que ser mínima para una serie agrupada. Ok, interpretemos. Interpretación. De igual manera, a este cuadro hay que ingresarle sus títulos, cuadro, número, dependiendo del número, luego la fuente según normas IICA, y luego interpretamos. Interpretación. Ok, la interpretación, veamos en el caso de la media aritmética, ¿cómo sería la interpretación? Podemos utilizar todo lo que es el encabezado, el enunciado que utilizamos.
para las tablas de frecuencias, por ejemplo, podemos copiar ese enunciado y pegarlo para la media aritmética. De los 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura estadística que se le midió la variable sexo en la Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de El Salvador, y aquí podemos redactarle. Aquí iría la diferencia. Estamos con el peso. El peso promedio fue de, vean la media aritmética, 144.20 libras. 144.20 libras, coma, siendo este el dato que mejor los representa. Y esta sería la interpretación para la media aritmética. Ok, veamos para la mediana. Copiamos lo mismo de la media, lo pegamos y le cambiamos el título mediana. De los 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura estadística que se les midió la variable, perdón, en este caso no es la variable sexo, es la variable peso en libras, hay que corregir eso, la variable peso en libras, coma, aquí le hace falta la coma, en la Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de El Salvador. Y aquí va la diferencia. El 50% o la mitad de ellos tienen, o podemos escribirle el 50%, la mitad de ellos pesan el 50%, la mitad de ellos presentaron un peso menor o igual a, y luego nos venimos y copiamos lo de la mediana, 151 libras. 151 libras. Vean, el 50% o la mitad de ellos presentaron un peso menor o igual a 151 libras, coma, y el otro 50% de ellos poseen pesos superiores a las 151 libras. Y esta es la forma en que se interpreta la mediana. Por eso la mediana me divide el conjunto de valores en dos partes iguales. El 50% están por debajo de ella y el otro 50% están por arriba de ella. Y la mediana en este caso son 151 libras. 151 libras. Así es como se interpreta la mediana. Veamos en el caso de la moda. La moda es más sencilla de interpretar. Veamos la moda. De los 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura estadística que se le midió la variable peso en libras en la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador, el peso, vean aquí va la diferencia, el peso más común o frecuente es igual a 162 libras. Vean, 162 libras, que es lo de la moda. 162 libras. Y esa sería la interpretación para la moda. Ok. Así se interpreta la media, la mediana y la moda. Importante, estimados estudiantes, es que
como yo les manifestaba, de las medidas de tendencia central, la que más se utiliza en investigación científica es la media aritmética. Por lo tanto, en su trabajo de investigación, ustedes van a ejecutar solo la media. No van a ejecutar la mediana ni la moda, solo la media. Ok. Procedemos a las medidas. Estas son las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Ahora vamos con las medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión. Pero previo, aquí, aparte de las medidas de tendencia central, SPSS me permite también determinar las medidas de localización. Medidas de localización u posición. Veamos, regresémonos al programa. Ok, en el programa estadístico SPSS, dar clic en analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, luego dar clic en estadísticos. En esta ventana SPSS nos permite calcular, por ejemplo, los cuartiles y también los percentiles. Por ejemplo, si yo doy clic en cuartiles, yo puedo seleccionar cuál es el cuartil que quiero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el cuartil 1. O aquí le quitamos lo de los puntos de corte, le dejamos cuartiles, me va a generar todos los cuartiles, y luego percentiles. En percentiles sí, usted tiene que especificar cuál percentil quiere. Por ejemplo, se sabe que el cuartil 2 es igual al decil 5 y este es igual al percentil 50, y todos estos son igual a la mediana. Quiere decir que el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 son iguales que la mediana. Eso se cumple por regla. Hay que definir el percentil 50 para verificar. Luego de que usted ingresó el percentil que quiere, le da clic en añadir y luego le damos, ya seleccionamos cuartiles, percentiles, que son los más utilizados en investigación en cuanto a las medidas de posición, y luego dar clic en continuar y aceptar. Y vean, me generó, aparte de la media, mediana, moda, que ya lo habíamos seleccionado, me generó los percentiles. El percentil 25, percentil 50 y percentil 75. El percentil 25 es igual al cuartil 1, el percentil 50 es igual al cuartil 2 y el percentil 75 que es igual al cuartil 3. Directamente tenemos los cuartiles aquí también, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, percentil 25, percentil 50, percentil 75. Vean ustedes que el cuartil 1, el cuartil 2, que sería el percentil 50, el cuartil 2 es igual que el percentil 50. Y estos son iguales que la mediana. Vean, cuartil 2, percentil 50 igual a 151 libras. Si nos direccionamos a la mediana, vean la mediana 151 libras. Eso se cumple. Por lo tanto, la forma de interpretar el cuartil, la forma para interpretar el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 es exactamente igual a cómo se interpreta la mediana. De la misma forma en que se interpreta la mediana, se interpretan también todos los demás percentiles. Por ejemplo, el percentil 25. El percentil 25, que es igual al cuartil 1, ¿de acuerdo? Importante, percentil 25 igual a cuartil 1, percentil 50 igual a cuartil 2, percentil 75 igual a cuartil 3. Entonces, si interpretamos el percentil
25. Vamos a copiar esta tablita, la vamos a pegar en la guía. Veamos el percentil 25. ¿Cuál sería la interpretación del percentil 25? De igual manera, utilizamos la mediana como base. Vean, copiamos la interpretación de la mediana y la pegamos en la medida de posición. Y luego solo le cambiamos algunas cuestiones. Veamos. De los 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura estadística, que se le midió la variable peso en libras en la Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de El Salvador, y vean que en este caso sería el 25%, porque es el percentil 25. El 25%, y le quitamos ya lo de la mitad, el 25% de ellos, presentaron un peso menor o igual a, y nos venimos y trasladamos lo del percentil 25, que es 117.25 libras. Y el resto que serían, y el 75%, y el 75% de ellos poseen pesos superiores a las 117.5 libras. Si ven, la interpretación es similar a la mediana. ¿De acuerdo? Este es el percentil 25. Si se le pide a usted que interprete el percentil 75, solo cambiaría 75 y la magnitud, o el percentil 50. Y si se le dice que interprete el cuartil 1, sería este, el cuartil 2 y el cuartil 3. Esto sería todo en cuanto a las medidas de posición u localización. Veamos ahora las medidas de dispersión. Nos trasladamos al programa estadístico, de nuevo, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, luego estadísticos, y vean que aquí solo nos hace falta activar la desviación estándar, que es la que nos interesa, y el rango, la varianza no se interpreta, y solo estas dos medidas de dispersión generamos. Luego calculamos u estimamos el coeficiente de variación. Dar clic en continuar y aceptar. Automáticamente, vean jóvenes, tenemos las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión, como la desviación típica y el rango. Copiamos esta tablita, la trasladamos a la guía para que nos sirva para lo que es la interpretación. Entonces, en lugar de esta tablita donde solo habíamos ejecutado las medidas de tendencia central, peguemos esta última tabla. Y estas serían las medidas resumen. Utilizando SPSS, vean. Luego ustedes aquí en Word pueden modificarle de manera que se vea bien. Resaltar esto que es el peso. Ok. Y aquí tenemos la media aritmética, la mediana, la moda, que ya la interpretamos, y las medidas de posición ya les expliqué cómo se interpreta, cuál es el mecanismo. Ahora vamos con las medidas de dispersión. Aquí está la desviación estándar. Si le damos clic derecho, insertar fila debajo, vamos a calcular el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación, ¿a qué es igual? A la desviación estándar entre la media aritmética. Sería la desviación estándar entre la media aritmética, y eso lo multiplicamos por 100. Proceda usted a hacerlo con su calculadora. Vamos a activar aquí lo que es el emulador.
Vamos a verificar a ver si nos lo da emulador. Ok. Lo vamos a buscar el emulador de la calculadora para poder calcular el coeficiente de variación. Vamos a verificar en los materiales del curso de estadística. Aquí está calculadora. Ok. Y ahí está lo que es la calculadora. ¿Cómo estimamos ese coeficiente de variación? Es igual a la desviación típica, que es 25.914 entre la media aritmética, que es 144.20 libras, igual, y esto lo multiplicamos por 100 igual. Vean, el coeficiente de variación ha dado igual a 17.97. Ese es el coeficiente de variación que hemos estimado. Esa es la expresión algebraica para poder estimarlo. Coeficiente de variación. Ok, y ahí tenemos estas tres medidas de dispersión. La más importante es la desviación y el coeficiente de variación. Ok, iniciamos con la primera medida de dispersión, que sería el rango. ¿Cómo se interpretaría el rango? El rango. De igual manera podemos tomar de base lo de la media aritmética, lo copiamos y lo pegamos, solo para tenerlo del enunciado. Ok, en este caso cambiaría el enunciado de los 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura estadística, que se les midió la variable peso en libras en la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador. Hasta ahí podemos utilizar ese enunciado. Sus pesos se están alejando, desviando o dispersando en, y luego nos direccionamos donde está el rango 69, en 69 libras. Eso nos dice el rango, pero vean que el rango como que carece de confiabilidad. Si ustedes se trasladan a su material, el rango, ¿cómo se obtiene? El rango es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Quiere decir que no considera el comportamiento de todos los demás valores. Por lo tanto, podría ser que tengamos valores atípicos dentro de esa serie estadística, y ese rango no sea muy representativo, porque solo considera el valor menor y el valor mayor. Tenemos que buscar otra medida de dispersión más confiable, y esa medida de dispersión más confiable es la desviación típica o estándar. Ok, la desviación típica se interpreta de igual manera que el rango, por lo tanto copiamos el enunciado del rango, luego lo pegamos y solo va a cambiar el valor. Sus pesos se están alejando, desviando o dispersando en, y solo le vamos a modificar el valor, que sería el valor de la desviación típica, que es 25.92 libras. 25.914 libras, y esa sería la desviación, de la misma forma que se interpretó el rango. Vean,
La desviación es más confiable porque me considera todos los elementos. Por eso es la de las medidas de dispersión, es la que más se utiliza en investigación científica. Y de las medidas de tendencia central, la que más se utiliza en investigación es la media aritmética. Ok, la medida de dispersión que nos dice si la investigación es confiable o no es el coeficiente de variación. Lo vamos a interpretar coeficiente de variación. Ok, en el caso del coeficiente de variación, aquí hay un cambio en el enunciado. Aquí va a haber un cambio. Vean, siempre, de los 10 estudiantes de la carrera Ingeniería Agroindustrial que cursan la asignatura Estadística, que se les midió la variable peso en libras en la Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de El Salvador, y luego iniciamos directamente con el coeficiente. Nos trasladamos donde está el coeficiente que calculamos, que es el 17.97%, casi llegándole al 20%. El 17.97% de sus pesos se están, y luego le pegamos lo de la desviación. Vean, se están alejando, desviando o dispersando en, copiamos lo de la desviación, lo pegamos, le vamos a uniformizar lo de el tamaño. El 17.97% de sus pesos se están alejando, desviando o dispersando en 25.914 libras del promedio, y así se interpreta el coeficiente de variación. Bien, estimados estudiantes, esto sería todo en cuanto a el uso de SPSS. Ya ejecutamos las tablas de clase y frecuencias. Esto lo habíamos hecho anteriormente. Los gráficos, hicimos los gráficos con Excel, que quedan mejor con Excel. Y luego las medidas de tendencia central y dispersión y cómo se interpretan. En su trabajo, ¿cuáles son las medidas de tendencia central que van a utilizar? Solo la media aritmética. Y las medidas de dispersión que van a utilizar, coeficiente de desviación típica y coeficiente de variación. Eso en su trabajo de investigación. Les voy a hacer otro video de cómo hacer el análisis estadístico utilizando Infostat. Y ustedes con su equipo van a decidir cuál programa utilizar. Pueden utilizar SPSS y Excel, los dos juntos, Excel para los gráficos, o pueden utilizar Infostat y Excel. Eso va a quedar a libertad de ustedes. Ok, en cuanto a las representaciones gráficas para las variables cuantitativas, ya saben que si es continua la variable, se utiliza el histograma y el polígono. Y si es discreta, se pueden utilizar las mismas gráficas que para variables cualitativas. Bien, hasta aquí llegamos con el análisis estadístico con SPSS y Excel. Les voy a generar el otro video para hacer el análisis estadístico con Infostat. Procedan ustedes ahorita a hacer el cálculo, a desarrollar la guía utilizando SPSS. Bendiciones a todos.